Judas, apóstol y traidor. Judas, habiendo tomado una cohorte de soldados que le dieron los sacerdotes y los fariseos, fue allá con antorchas y armas. Estando Jesús todavía hablando, llega Judas Iscariote, uno de los 12, y con él un tropel de gente armada con espadas y garrotes, enviada por los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una señal. Me inclinaría a creer que la cohorte, que según los evangelistas fue dada al traidor por los pontífices, era una cohorte romana asignada por Pilato a los sacerdotes. Los fariseos, escribas y ancianos del pueblo habían añadido a ella sus propios servidores, bien porque no tuvieran suficiente confianza en los soldados del gobernador, bien porque pensaron que un mayor número sería conveniente, para que no fuese Cristo rescatado por el repentino tumulto y la confusión causada por la oscuridad de la noche. O tal vez llevaban la intención de arrestar a todos los apóstoles al mismo tiempo, sin dejar que ninguno escapara en la oscuridad. No fue cumplido este último propósito, pues el poder de Cristo no lo consintió, y él mismo fue capturado porque quiso ser hecho prisionero él solo. Llevan antorchas encendidas y linternas para poder distinguir entre las tinieblas del pecado el sol brillante de la justicia. Llevan antorchas no para que pudieran ser iluminados con la luz de aquel que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, sino para extinguir aquella luz eterna que nunca puede ser oscurecida. Tanto unos como otros, los enviados y quienes les enviaban, se afanaban por derrocar la ley de Dios por causa de sus tradiciones. También ahora hay quienes siguen sus huellas y persiguen a Cristo al esforzarse por ensombrecer el esplendor de la gloria de Dios con su propia gloria. Merece la pena en este pasaje prestar atención y advertir la inestabilidad de las cosas humanas. Apenas hacía 6 días que incluso los gentiles estaban deseosos de ver a Cristo a causa de sus milagros y la santidad de su vida. Los mismos judíos le habían recibido con respeto admirable al entrar en Jerusalén, y ahora judíos y gentiles vienen a arrestarle como a un ladrón. Entre ellos no uno más en el gentío, sino haciendo cabeza iba un hombre peor que todos los judíos y gentiles juntos. Era Judas. Quiso Cristo ofrecer este contraste para enseñar que la rueda de la fortuna no quedará inmóvil para nadie y que ningún hombre cristiano, su esperanza puesta en el cielo, ha de perseguir la gloria desdeñable en la tierra. Observemos que las autoridades que en contra de Cristo enviaron aquella turba eran sacerdotes, príncipes de los sacerdotes, fariseos, escribas y ancianos del pueblo. Lo que es óptimo en la naturaleza, si empieza a desviarse, se corrompe en lo peor. Lucifer, por ejemplo, que fue creado por Dios como uno de los más excelsos entre los ángeles del cielo, vino a ser el peor de los demonios una vez que se entregó a la corrupción de la soberbia. No fue lo más bajo del pueblo, sino lo más encumbrado, los príncipes de los sacerdotes, cuya obligación y oficio era cuidar de la justicia y promover los asuntos de Dios, quienes particularmente conspiraron para apagar el sol de la justicia y destruir al unigénito de Dios. La avaricia, la envidia y la altivez les llevaron a tal extremo de locura. He aquí otro punto que no se debe pasar por alto. Judas, llamado en otros lugares con el infame nombre de traidor, es ahora perturbado al recibir el título sublime de apóstol. Judas Iscariote, uno de los 12, ni era uno de los gentiles ni uno de los judíos enemigos, ni uno entre los muchos discípulos de Cristo, aun si lo hubiera sido, inconcebible sería lo que hizo, sino vergüenza jamás vista, uno de los apóstoles escogidos por Cristo. Él solo, uno de los 12, fue capaz de entregar a su Señor para ser capturado e incluso se hizo cabecilla de la turba. Hay en este pasaje una lección que deben aprender quienes ocupan puestos y cargos en la vida pública, pues no tienen siempre motivo para gloriarse y complacerse en sí mismos cuando son llamados con títulos solemnes. No, tales títulos son dignos y apropiados si quienes los poseen son conscientes de haber merecido tal tratamiento de honor por el recto cumplimiento personal de sus deberes administrativos.
De no ser así, tendrían que ser abatidos por la vergüenza, a no ser que se deleiten en palabras vacías, no importa lo que sean, príncipes, grandes señores, emperadores, obispos, sacerdotes. Si son miserables y perversos, deberían darse cuenta de que cuando los hombres hacen sonar en sus oídos los títulos espléndidos de sus cargos, no lo hacen sinceramente para rendirles honor, sino para poder reprocharles sin peligro alguno y bajo color de alabanza los honores que llevan y usan tan indignamente. Judas Iscariote, uno de los 12, cuando el evangelista hace aparecer a Judas con el título de su apostolado, la intención real no es en absoluto alabarle, lo que está bien claro, pues le llama enseguida traidor. El traidor les había dado una señal diciendo: a quien yo besare, ese es, prendedle. Se suele preguntar aquí por qué necesitó el traidor dar una señal a la turba para identificar a Jesús. Contestan algunos que acordaron hacerlo así porque más de una vez anteriormente Cristo había escapado de improviso de manos de quienes intentaban prenderle. Ahora bien, debió de ocurrir esto de día, y dado que Cristo lo hacía sirviéndose de su poder divino, bien desapareciendo de su vista o pasando a través de ellos mientras miraban atónitos, se comprende que era inútil del todo dar una señal con objeto de identificarle y que no escapara. Otros han dicho que uno de los dos Santiagos se parecía mucho a Cristo, tanto que si no se les miraba bien de cerca no era fácil distinguirlos. Dicen que esta era la razón de que fuera llamado hermano del Señor. Pero si podían haber sido arrestados juntos y más tarde ser identificados, ¿qué necesidad había de dar una señal? Era la noche ya avanzada, como dice el evangelista, y aunque se acercaba el amanecer, todavía era de noche y la oscuridad lo llenaba todo, pues llevaban antorchas que daban seguramente luz suficiente para hacerlos visibles desde lejos, pero no para distinguir bien una persona a cierta distancia. Y aunque aquella noche tal vez tuvieron la ventaja de cierta luz de la luna llena, solo pudo servir para iluminar los contornos de las figuras humanas en la distancia y no para obtener una buena iluminación de los rasgos faciales, distinguiendo una persona de otra. Por otra parte, si iban corriendo al barullo con la esperanza de capturar a todos a la vez, cada uno escogiendo su víctima sin saber quién era, tendrían con razón miedo de que entre tanta gente pudiera alguno escapar y, lo que es peor, que uno de los fugitivos fuera precisamente el único hombre que de verdad perseguían. Los que en mayor peligro se encuentran suelen ser los que más rápidamente se preocupan de sí mismos. Tanto si así lo planearon como si Judas mismo lo insinuó, lo cierto es que dispusieron la estratagema haciendo que el traidor se adelantara y señalara al maestro con un abrazo y un beso. Una vez puestos los ojos en él, pondrían en él sus manos, y caso de que alguno de los otros escapara ya no habría tanto peligro. Les había dado el traidor esta señal: a quien yo besare, ese es, prendedle y llevadle con cautela. ¿Hasta dónde llegará la mezquindad? ¿No te bastó, canalla traidor, con vender a tu Señor, al que te había elevado a la tarea sublime de apóstol, en manos de hombres impíos y con un beso, sin necesidad de estar tan preocupado de que se lo llevaran con precaución, no fuera que llegara a escapar? Se te pagó para que le traicionaras, mientras otros eran enviados para atraparle, custodiarle y conducirle a juicio. Pero tú, como si ese papel en el crimen no fuera bastante importante, vas y te inmiscuyes en la tarea de los soldados, como si los ruines magistrados que les enviaron no les hubieran dado instrucciones adecuadas. Hacía falta un hombre como tú que añadiera un nuevo mandato de llevárselo con precaución bien apresado. Habías cumplido del todo tu trabajo criminal entregando a Cristo a sus sicarios, pero si los soldados hubieran sido tan remisos que Cristo consiguiera escapar de entre ellos por su descuido o rescatado por la fuerza, ¿tenías miedo acaso de que entonces no te serían pagadas tus 30 piezas de plata, paga ilustre de crimen tan horrendo? Se te pagará, no lo dudes, pero no desearás tanto recibirlas con codicia como estarás inquieto y deseoso de arrojarlas lejos de ti tan pronto como las hayas conseguido. Entre tanto llevarás a cabo una acción que trae dolor para tu Señor y la muerte para ti, pero que será para muchos la salvación. Venía delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. En cuanto llegó, arrimándose a Jesús, le dijo: «Salve, maestro, salve», y le besó.
Le dijo Jesús: amigo, ¿a qué has venido? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Iba Judas delante de la turba, y esto no solo es verdad en la historia, sino que tiene también un sentido espiritual. Entre los que participan en un mismo acto pecaminoso, el que tiene más motivos para abstenerse es el que mayor culpa tiene delante del juicio de Dios. Y se acercó para besarle, y al llegar fue hacia él y le dijo: Maestro, salve, Maestro, y le besó. Así se acercan a Cristo, así le saludan, así le besan también todos aquellos que se fingen discípulos de Cristo y profesan su doctrina con la lengua, mientras de hecho y con obras se esfuerzan por destruirla con artilugios y toda una técnica de sutilezas. De igual guisa que Judas le saludan quienes le llaman maestro, pero desprecian sus mandamientos. De la misma manera le besan aquellos sacerdotes que consagran el cuerpo sacrosanto de Cristo para después asesinar a los miembros de Cristo, almas cristianas con su falsa doctrina y su ejemplo depravado. Así le saludan y besan también quienes exigen ser considerados como personas buenas y pías, porque a pesar de ser fieles laicos persuadidos por malos sacerdotes, reciben el cuerpo y la sangre sagrados de Cristo bajo ambas especies, contra la costumbre de todos los cristianos sin ninguna necesidad, y no sin gran menosprecio por toda la Iglesia católica, y en consecuencia no sin grave falta. Esta gente lo hace contra la práctica y el uso de siempre de todos los cristianos, y no solo se comportan así, cosa que podría ser tolerada, sino que como si fueran santos padres de la Iglesia, condenan a todos los que reciben ambas sustancias bajo solo una de las dos especies. Es decir, fuera de sí mismos condenan a todos los cristianos de todas partes y durante tantísimos años. A pesar de su importuna insistencia en que ambas especies son necesarias para los laicos, ya son muchos entre ellos, tanto laicos como sacerdotes, los que eliminan la realidad de ambas especies, el cuerpo y la sangre. Se parecen en esto a los soldados de Pilato que se burlaban de Cristo arrodillándose y saludándole como el rey de los judíos. Se arrodillan en veneración de la Eucaristía y la llaman cuerpo y sangre de Cristo, aunque ya no creen que sea lo uno ni lo otro. Creen como creían los soldados de Pilato, que Cristo era rey de los judíos. Todos estos caracteres que he mencionado traen a nuestra cabeza al traidor Judas en cuanto coinciden con él en dos cosas: su saludo y el beso con felonía. Así como todos estos representan una acción del pasado, Joab proporcionó una figura del futuro, porque habiendo saludado a Amasa con estas palabras: saludos, hermano, acariciándole la barbilla con su mano derecha como si quisiera besarle, desenvainó un puñal que llevaba escondido y lo mató de un golpe. De la misma manera había matado a Abner. Más tarde, como convenía según la justicia, pagó con su propia vida engaño tan horrible. Pues bien, Judas recuerda a Joab tanto si se consideran las personas y hechos criminales como la venganza de Dios y el final desgraciado de cada uno. Se asemejan Joab y Judas con una sola diferencia, que Judas superó a Joab en todos los aspectos. Gozaba Joab del favor y de la influencia de su príncipe y señor, pero con señor mucho más grande trataba Judas. Joab mató a quien era amigo suyo, Judas era mucho más íntimo con Jesús. La envidia y la ambición movían a Joab porque había oído que el rey iba a promover a Amasa sobre él, mas Judas se movía por la ambición mezquina de una mísera recompensa. Por unas pocas monedas de plata entregó a la muerte al Señor del universo. Cuanto más enorme fue el crimen de Judas, tanto más miserable fue el castigo que le siguió. Joab fue muerto a manos de otro, pero el desgraciado Judas se ahorcó con su propia mano. En la forma externa que tomó el delito hay una clara similitud entre ambos crímenes. Joab asesina a Amasa en el mismo instante de saludarle, casi besándole. Judas se acerca a Cristo cortésmente, le saluda con respeto, le besa como muestra de amor, mas no pensaba el cruel villano en otra cosa sino en entregar a su Señor a la muerte. Con todo, no pudo engañar a Cristo como Joab hiciera con Amasa. Cristo le recibe, escucha su saludo, no rechaza el beso. Conocedor de la criminal traición, se comportó durante ese rato como si nada supiera.